El escándalo del caso Convenios vuelve a escribir una nueva página. El Mercurio publicó que la Fiscalía citaba a declarar al exministro Jackson, al jefe de asesores, Miguel Crispi, y a la jefa de la DIPRES, Javiera Martínez, todos de Revolución Democrática. Luego vinieron las aclaraciones y los desmentidos, que no estaban citados, pero que si estaban citados era normal, parte del proceso. No aclares que oscurece, reza el dicho. En lo concreto, lo que sí sabemos es que al menos Crispi está citado, pero a la comisión investigadora del Congreso, y es todo un suspenso de si va a asistir o no. Por lo visto, a esta larga historia aún le quedan varios capítulos por ser escritos. Bienvenidos a Tiempos Violentos. Lo que es cierto es que el Partido Republicano, hace tiempo presentó una querella contra estas personas. Y lo obvio, desde el momento que se presentó, es que ingresa una querella, uno imputa en esa querella algún tipo de delito que tiene que ser investigado a personas. Y ya en ese momento se le imputó por parte del querellante ciertos delitos a las personas que supuestamente están citadas. Por lo tanto, es obvio que en algún momento podría eventualmente pasar aquello. Es parte del procedimiento cuando hay querellantes, en este caso el Partido Republicano, contra personas individuales. Entonces, si sucediera, no sería ninguna sorpresa. No sé si me explico. Porque es parte del procedimiento frente a una querella. Ahí teníamos a la vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejo, haciéndose cargo de esta supuesta citación de la Fiscalía. Vamos a estar conversando con nuestros invitados rápidamente respecto de sus opiniones en torno a esas declaraciones de la ministra Vallejo. Pero antes, muy buenas noches, Mauricio Daza, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente acá en Tiempos Violentos. Bueno, vamos a analizar precisamente esta citación fantasma. ¿Fueron citados? ¿En qué calidad? Bueno, ¿es normal o no? Lo vamos a conversar, pero también, oiga, todavía mucha gente, yo mismo, estamos preguntándonos ¿cómo usted baja 1.500 millones de dólares a 450 millones de dólares? No, respecto del cálculo de lo que debiesen devolver las ISAPRE a partir del fallo de la Corte Suprema sobre las famosas tablas de factores. Bueno, de eso y mucho más vamos a conversar esta noche acá en Tiempos Violentos. 10 segundos para nuestros invitados, comenzando con Gonzalo Fuenzalía, abogado ciudadano Fuenzalía. ¿Cómo está usted? Gusto verlo. 10 segundos para comenzar. Muchas gracias, una bendición estar acá, así que muy agradecido. Y yo creo que sí hay una querella, pero no están siendo citados como querellados, están siendo citados como imputados. Podrían estar citados como testigos, como denunciados. Hay elementos que el fiscal está evaluando que hay una posible eventual responsabilidad. Vamos a seguir avanzando con la conversación y vamos a seguir profundizando con Gonzalo Fuenzalía respecto de la condición en la que van a ser citadas estas personas o que supuestamente fueron citadas. Cecilia Valdés, secretaria nacional de la Democracia Cristiana. Muy buenas noches, Cecilia. Hola, buenas noches. 10 segundos para ustedes desde ahora ya. Bueno, es impresentable lo de las ISAPRE. Yo creo que aquí las mujeres somos las más perjudicadas porque no se aplicó en su momento la tabla de factores y ahora quieren que la paguemos nosotros. Eso ya no se puede aceptar. Vamos a hablar de las ISAPRES también en algo que la verdad es que no hemos logrado entender ni comprender cómo se bajó de 1.400 a 451 millones de dólares lo que deben pagar estas instituciones. Y también nos acompaña el ex vicepresidente del Partido Socialista, don Juan Valdés. ¿Cómo está, Juan? Gusto verlo. 10 segundos para ustedes desde ahora ya. Muchas gracias. Oye, buenas noches a todos. Yo creo que lo de la ISAPRE también parece impresentable y un acto de magia impresionante. Un acto de magia. De magia, así hacer desaparecer de repente casi 800 millones de dólares. Un acto de magia. Eso? Un acto de magia. Algunos hablan de salvataje, algunos hablan de lanzazo, otros hablan de que no, que esto es lo que corresponde. Bueno, vamos a llegar al tema de la ISAPRE en cosa de minutos, pero antes vamos a revisar las declaraciones del diputado Rubén Oyarzo, del Partido de la Gente, que es parte de la comisión investigadora del caso Convenios. Comisión a la cual, hasta el momento, el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda no se sabe si va a ir o no el día de mañana. Escuchemos sus declaraciones y conversamos. Y llama la atención que la vocera de gobierno defienda la falta de transparencia en uno de los casos de corrupción más graves que afecta de manera directa al corazón del gobierno. La citación a declarar en calidad de imputados a Javiera Martínez, Miguel Crispi y Giorgio Jackson es un hecho grave y aunque la ministra pretenda convertir esto en un hecho normal, no lo es y va a generar complicaciones en la tramitación de la ley de presupuesto. Próximo año. Ahí tenemos al diputado del Partido de la Gente, el diputado Rubén Oyarzo, criticando entonces lo que hizo la ministra Vallejo de salir a justificar, según él, esta citación
de la Fiscalía al exministro Jackson, al jefe de asesores Miguel Crispi y a la jefa de la Dirección de Presupuestos de la Moneda, ¿cierto, Javiera Martínez? Ahora, ¿Cómo se enteran que...? hagamos el contexto de la historia completa. Esta mañana el diario Mercurio publica en sus páginas, y también lo sostiene en su página emol.cl, que la Fiscalía cita a estas 3 personas. Sin embargo, nosotros lo hemos conversado con la Fiscalía, el equipo de Vía X del programa se contacta con el Ministerio Público y el Ministerio Público descartó esa citación. Dice, no existe tal citación. Sin embargo, la ministra Vallejo se hace cargo de la situación y dice, bueno, en un contexto de querella en el que hay 3 personas que son imputadas, es normal que sean citadas. Entonces está la duda de si son citados o no son citados. Ahora, más allá de eso, estas personas están en el ojo del huracán y en algún momento debiesen ser citadas por cómo son estos procedimientos. Esa es la historia respecto de la citación en particular. Como primera cosa, el titular del diario El Mercurio es llamativo, Gonzalo. Lo dan por cierto, pero hasta este momento esa citación no es oficial según lo que nosotros pudimos reportear. A ver, yo creo que más que querella o no querella, o sea, acá hay una investigación, primero que nada. Hay una investigación, hay una denuncia, hay una investigación que está haciendo la Fiscalía en Antofagasta y en otras regiones donde estos casos de fundaciones que finalmente hay un desfalco al Estado, o sea, apropiarse de plata a todos los chilenos para hacer cosas distintas a las cuales ellos estaban llamados a hacer con ese dinero. Esto es escandaloso, y es tan escandaloso como el robo en Carabineros, en la Fuerza Armada, en Chile Deporte, y casos que en nuestra historia, que yo tengo recuerdo, cada cierto tiempo ocurren. Y acá, claramente, personas que con un dolo, porque con una intención obviamente de apropiarse, ocupando este mecanismo las fundaciones, con un ministerio que tenía límites, hasta cierto los ceremis podían aceptar, también en las gobernaciones, en fin. Estamos viendo de miles de millones que no sabemos dónde están y no se ocuparon para los fines que debían ocuparse. Y claro, cuando uno después dice falta dinero, cuando uno clama por reformas tributarias porque necesitamos más dinero, bueno, el dinero que hay no se cuida con el debido cuidado como si fuera propio y no se utiliza racionalmente para efectivamente que el Estado sea eficiente en la aplicación de esos recursos que son de todos los chilenos. Entonces, acá hay una investigación. Yo creo que no cae ni la defensa política ni el ataque político. Acá la verdad tiene que saberse. Hay un principio de inocencia, nadie es culpable. Si a uno lo citan a declarar como imputado, que puede guardar silencio al ser citado como imputado. Si fuera como testigo, no pasaría eso. Pueden concurrir con abogados, en fin. Si son citados, bueno, tienen que ser citados. Y la Fiscalía tiene que hacer su pega, tiene que investigar. Y si hay elementos suficientes, va a tener que formalizar a las personas correspondientes, va a tener que establecer responsabilidades. Y bienvenida a la verdad, porque lo que no puede pasar en Chile es que miles de millones desaparezcan computadores de la noche a la mañana, que ahora dejaron de desaparecer. Una ola de robo y que desaparecieron computadores, que claramente uno podría conectarlo con la lógica de hacer desaparecer evidencia. Entonces, este caso es un caso bastante que siempre se está tratando de tapar, como que hablemos de otros temas, pero acá hay algo que no se puede dejar pasar. O sea, realmente eso para mí es escandaloso, una falta de honestidad absoluta de plata, de dinero de todos los chilenos, Sí. que claramente no pueden irse para otros fines. Tú, Gonzalo, apuntabas a que aquí no caben las defensas políticas, ¿cierto? Las defensas corporativas. Y el ministro de Justicia, Luis Cordero, justamente habla, breve pero bien conciso esta mañana en la radio respecto de esta materia. Mira. Cuidado cuando uno utiliza el derecho como herramienta de la política, porque termina por desacreditar las instituciones. Esta es una información de los querellantes y no del Ministerio Público. Ojo con la instrumentalización del derecho respecto de materias políticas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, en que aquí los empates no caben, ni las defensas corporativas caben, ni las defensas políticas caben, pero esta situación que conocimos hoy día se da además de cara a la discusión de presupuesto. Entonces, esto evidentemente tiene un cariz político, tiene un componente político que nos podemos sacar de la conversación. ¿Cómo ves tú esta información que conocimos hoy día, Cecilia, y la reacción del mundo político de salir a aclarar algo que también sabemos que todavía no se da esta situación? Es bien extraña la situación. Sí, bueno, el Mercurio no deja de sorprender. Porque pone una noticia que todavía no se sabe en Fiscalía. A lo mejor es clarividente el Mercurio, como siempre. Pero sí, yo creo, esto es por una ampliación de la querella. No es por la querella misma, es una ampliación de la querella en donde lo que hacen estos diputados es decir que estos señores
puedan ser citados como en calidad de imputados. Y la Fiscalía dice, de acuerdo. ¿Ah? Eso es lo que pasó. Ahora, a mí me parece que decir que es una instrumentalización en un caso tan complejo y que hemos venido conversando hace harto rato, yo creo que es un poquito echarle la culpa al empedrado. ¿Se equivoca ahí el ministro de Justicia? Yo creo que hay que investigar lo que hay que investigar. Y aquí uno no puede suponer intenciones de parlamentarios, porque yo puedo suponer que están en la ley del presupuesto y qué sé yo, pero tienen el derecho a hacerlo. Porque son parlamentarios Juan, fiscalizados. ¿coincides con Cecilia? ¿Se equivoca el ministro de Justicia al hablar de instrumentalización en un caso que además ha sido bulladísimo y que, como decía Gonzalo, involucra miles de millones de pesos? A ver, yo creo que tienen el derecho los diputados, como cualquier ciudadano, de hacerse cargo y hacer querella respecto de situaciones como esta. Lo que me sorprende a mí es que Mercurio tenga más datos que la Fiscalía. Parece que tienen buenos amigos republicanos, ¿no? Porque tienen ahí, parece republicano hoy día el eje de la política es la derecha, ¿no? Para decirla claramente. Entonces, el que coloca la música, la fiesta y las luces es republicano aquí. Y me sorprende cómo ellos se enteran de información y después todos critican a la ministra porque sabe decir algo obvio, que efectivamente el presidente ha tenido una actitud bien clara y firme de caiga quien caiga, ¿no? Y el gobierno también ha estado comprometido en eso. Jackson se fue del gobierno, producto de este caso. En fin, creo yo que me parece efectivamente que aquí hay cierta instrumentalización del tema de este caso para afectar al gobierno y para afectar a otros temas más. Y eso me parece complicado porque tenemos que discutir respecto al presupuesto y no puede ser que estén colocando como objetivo sacar a la jefa del presupuesto de la Nación para poder avanzar en la discusión presupuestaria y ir al fondo de los temas de la discusión presupuestaria que tiene que ver con mayores recursos para salud, para poder trabajar respecto del tema de la lista de espera, por ejemplo, y otros temas más sociales, vivienda y educación. Me parece que hay que tener cuidado con la instrumentalización de la cuestión jurídica, digamos, con la política. Sí, filtraciones siempre han habido de todos lados, a distintos medios, no solamente al Mercurio. No sé el dato que tiene el Mercurio. Nosotros fuimos al Ministerio Público y preguntamos, y el Ministerio Público nos confirma que hasta el momento no existe tal citación de manera oficial. Ahora, puede que en el futuro venga. Lo que sí llama mucho la atención es que Miguel Crispi no vaya a la comisión investigadora y que se arguyan distintos argumentos en torno a que él es un empleado de tal categoría, que no pasa en la categoría en que está obligado a ir a la comisión. Pero el que está verdaderamente molesto es el presidente de la instancia, el diputado José Miguel Castro. Escuchemos sus declaraciones. Escudarse en que es un funcionario a honorarios, y eso voceado a través de una especie de consigliere que es el ministro de Justicia diciéndole de qué forma evadir la ley, me parece sumamente grave. Nosotros el día de pasado mañana, si es que mañana no viene, vamos a estar en la Contraloría presentando todos los argumentos para que sea en el fondo pasado a un juicio y de esa forma se le dé una dura sanción. Ahí está el diputado José Miguel Castro, claro, planteando un poco aquello, bueno, que Miguel Crispi o La Moneda plantea de que este es un empleado de tal categoría y no de tal otra categoría, que a esta categoría no le corresponde la obligación de ir o no ir. Cuando se habla de transparencia y probidad, resulta que las categorías dan un poco lo mismo y la idea es siempre dar la cara y responder con claridad en torno a las participaciones o a las potenciales participaciones para aclarar algo que ha sido tremendamente difícil de abordar para nuestro país y doloroso de abordar también. Mi querido Mauricio Daza, voy al tiro con nuestro invitado. Mauricio Daza, ¿qué le parece a usted esto que hemos conocido hoy día de esta citación o esta supuesta citación a estos tres personeros clave de cara además a la discusión de la ley de presupuesto? A ver, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Lo primero, hay que señalar de que es normal que personas que puedan tener antecedentes acerca de determinadas materias vayan a declarar. Y además, las personas tienen la calidad de imputados desde el momento en que alguien le atribuye a esa persona la participación en un hecho que puede ser constitutivo de delito. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo me querello en contra de todas las personas que están presentes en este panel y les cuento una historia de que, algo evidente, que todos están coludidos para vender armas y drogas, ¿no? Y coloco una querella donde hago un relato. Ese relato puede ser mentira, pero hago un relato, cuento una historia donde los involucro a todas las personas que están en este panel en ese acto. Y solicito que se tenga por interpuesta la querella. Y solicito que además estas personas vayan a declarar a la Fiscalía. Resulta que el tribunal va a leer esta querella y va a analizar el relato.
no va a analizar si es verdad o mentira lo que yo estoy contando, que evidentemente es mentira. Pero si la historia está bien contada, el tribunal va a declarar admisible la querella, va a remitir los antecedentes al Ministerio Público y va a decir, cítese a todas estas personas. No, mire, al señor Fonsalía, a la señora Valdés y al señor Juan Valdés, para que declaren. ¿Y en qué calidad van a declarar? Van a declarar como imputados. ¿Por qué? Porque se les está imputando la comisión de actos que serían constitutivos de delito, a pesar que el relato que yo he señalado es completamente falso. Entonces, el tema es el siguiente. Obviamente, si alguien presenta una querella en contra de estas 3 personas, ¿no?, donde le atribuyen hechos que serían constitutivos de delito, bajo la misma lógica que les acabo de explicar, si son citados, van a ser citados en calidad de imputados. Eso significa presumir una responsabilidad de estas personas en esos hechos en lo más mínimo, porque podría ser que el relato que se hace en la querella sea completamente falso. ¿Qué es lo que ocurre si finalmente se establece esa falsedad? Las personas van a haber ido a declarar como imputados. Va a haber una querella presentada, declarada admisible, remitida al Ministerio Público. Va a haber una investigación donde van a haber declarado como imputados, pero se descubre que todo lo que se dijo era mentira. ¿Sabe lo que pasa? La causa va a cerrarse. Pero hay otro elemento. Si se sobresee la causa bajo una determinada causal, o sea que los hechos no son constitutivos de delito, las personas imputadas, en el caso que yo les he planteado en el ejemplo, todos ustedes podrían querellarse de vuelta en mi contra por haber hecho una acusación calumniosa. Bueno, entonces, el punto es que, bueno, si les han atribuido responsabilidad en hechos que son constitutivos de delito, claro que van a tener que ir a declarar en algún momento. Y claro que van a tener que ir a declarar como imputados. ¿Eso significa que es verdad lo que se ha dicho? No. Ese es el primer tema. Segundo tema, ¿qué es lo que se publica hoy día por el Mercurio? Y lo que ha generado esta controversia. Miren, esto es lo que se publicó. Fíjese, Ministerio Público cita a declarar como imputados a Jackson, Crispi y Martínez por caso convenio. Esto que lo sacamos de MOL, que es el sitio digital del Mercurio, está hoy día en la primera página, destacado, del Mercurio. Bueno, obviamente hay 2 ámbitos. Lo primero, ¿eso es cierto? Bueno, hemos descubierto que no es cierto, ¿no? Lo que abona la tesis de que el Mercurio miente. Bueno, y en segundo lugar, que obviamente es mentira, porque mentira que el Mercurio miente, pero bueno. Y en segundo lugar, de que obviamente cuando se dice, mire, van a citarse como imputados y en la forma como se plantea, obviamente se quiere comunicar de que hay algún tipo de irregularidad, de que se avala de alguna manera lo que se dice respecto de estas personas. Y eso no es efectivo, ¿no? Entonces, no es efectivo el tema que iban a declarar, ni tampoco como imputados. Y ese es un poco el problema, y esa es la manipulación. Porque obviamente cuando se presentan las cosas de esta manera, se busca un efecto. Y eso es reprochable. ¿Es reprochable la manera que se plantea la información, Gonzalo? Yo creo que, a pesar de todo lo que han dicho acá, pero yo creo que el Mercurio es un diario serio. Yo no creo que el editor se vaya a arriesgar a publicar algo que no consta y está corroborado y rechequeado. Y tampoco el Ministerio Público ha sacado una declaración pública desmintiendo a un diario como el Mercurio, que a nivel nacional. Entonces, Hay solo un segundo para, perdón la interrupción, pero nosotros conversamos con la Fiscalía. ¿Qué Fiscalía? ¿La regional? De la Fiscalía de Antofagasta, que es la Fiscalía que está llevando esta causa. ¿Con el fiscal regional? Nos aseguraron que a la fecha no existe tal citación, comillas. No existe tal citación. Está bien, pero que no existe hoy día puede existir más. Mira, sí, en esto perfectamente el Ministerio Público está resguardando la investigación y en el fondo no quiere dar tanta información. Mira, puede pasar de todo. Porque finalmente si terminan siendo citados a aclarar, todos quedamos aquí como mentirosos y el diario queda como el único que dijo la verdad. Y si al revés va a pasar lo contrario. Lo importante acá es que hay una investigación. Ellos van a ser citados a aclarar. Cuando el gobierno dice que hay alguien en calle, yo creo que lo prudente es no dar tanta declaración, no hacer defensa de nadie, sino que decir, mire, aquí el Ministerio Público tiene que investigar, hay un Estado de Derecho, el Ministerio Público investiga, y caiga quien caiga, y no empezar a prestarle ropa a nadie, porque finalmente, en la experiencia que nosotros ya todos pasamos los 30 años, no, tú no. Bueno, pero por usted, amigo. El amigo del café, sí. Juan Valdés Hable por usted, señor y Daza, que ya va llegando a ser adulto mayor. Todos sabemos la experiencia que... Eso es delito. Eso se llama... Que finalmente esto de repente son bolas de nieve.
Bolas de nieve. Entonces uno empieza a defender y de repente la cosa se agranda y yo dice, ¿para qué defendí tanto? Mejor en estas cosas es prudente porque hay dos personas que están involucradas. Una es según en palabras del ministro de Hacienda, la mejor directora de presupuesto que hay en la historia de la época de Bernardo Higgins. En segundo, el asesor, que fue subsecretario, el asesor del segundo piso, que Miguel Crispi. Entonces hay que ser bien cuidadoso, porque esto no, por eso te digo, uno no sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Ya, y finalmente, lo último que quería decir, porque lo están poniendo en pantalla, claro que el ex diputado Crispi tiene que ir a declarar. Si él fue diputado, sabe perfectamente, y esto era pasado en un gobierno donde él es oposición y seguramente estaría lanzando culebra y todo tipo de predicciones malíficas contra quienes no van. O sea, al revés, si él no va, como que uno tiende a pensar, bueno, el que nada teme, o sea, el que nada hace, nada teme. O sea, si yo no estoy yendo, ¿por qué no estoy yendo a declarar a una comisión investigadora? Y aunque esté a boleta, o esté a contrata, o esté de planta, por favor, está trabajando en el Estado de Chile. Usted, Gonzalo, habló de bolas de nieve. Que Miguel Crispi no vaya a la comisión investigadora hace crecer la bola de nieve. O sea, lógico. Ya, lógico. Cecilia, ¿coincide? Mira, yo primero decir que estamos conversando de un tema hipotético a esta altura porque no sabemos si van a ser citados o no van a ser. Suponemos que el Mercurio, como dice Gonzalo, que supone él que es un diario serio, lo que está muy lejos de la opinión que yo tengo, porque eso también puede ser manipulación de la realidad y hay que tener cuidado en eso, porque es muy grave también trabajar con la honra de las personas y lucrar con la honra. Eso también es delito, por si acaso. Pero suponiendo que esto fuera cierto, a posterior, quien es citado tiene que ir. O sea, nadie se puede negar, menos en un caso tan importante como ha sido este, en que pone tela de juicio. Lo que pone en tela de juicio, mira, son los controles que se bajaron y que Crispi hubiese sido él uno de los que gestó esto. Y que no se cuidaron Esa es más o menos la acusación que ellos tienen hoy día. Claro. Pero estamos hablando de esa imputación a la que se refería Mauricio Daza. Y de la causa que lleva la Fiscalía. De la causa que lleva. En la lista política, que es la que lleva la comisión investigadora, es bien impresentable que el señor Crispi no vaya. O sea, absolutamente. ¿Estás de acuerdo Sí, conmigo? yo estoy de acuerdo con eso. Si a ti te citan, tú tienes que ir. Hay una responsabilidad también política en esto. Porque el Mercurio trata de ligar esto con el gobierno, ¿cierto? Siempre lo trata de ligar con el gobierno para decir que en el gobierno se roba. Eso. Pero lo otro también es defender la causa. O sea, si yo estoy trabajando en un gobierno y estoy seguro que yo no tengo que ver, voy. Y hay muchos ha hablado la semana pasada, se hablaba de blindaje a la vocera Vallejo. Hoy día uno ve una especie de blindaje en torno a Miguel Crispi que no vaya. ¿Y por qué? Porque hay un artilugio legal, hay un artículo, bueno, él no le corresponde porque él es empleado de otra categoría, él no es empleado, o sea, perdónenme, o sea, ¿de qué estamos hablando? Yo la verdad es que uno no logra comprender que el señor Crispi no vaya. No es aceptable porque además los ciudadanos pusieron buena fe en esto. Claro. Los que votaron por ellos, los que no votaron por ellos están gobernando el país. Claro. Y nos representan a todos. Juan, ahí voy contigo, Juan. ¿Estás de acuerdo con esa mirada? O sea, ¿existe la responsabilidad política de ir y decir todo lo que se sabe en torno al caso Convenio, sobre todo cuando es tu partido, Revolución Democrática, el que está en el ojo del huracán? El Partido Socialista, ¿no? No. En el caso del señor Crispi, el señor Crispi, Martín y Jackson, yo creo que ellos tienen que estar disponibles a dar cuenta pública al país en cualquier espacio legal y legítimo para explicar su participación o no en algún evento determinado. Yo creo que es una cuestión que un servidor público en cualquier situación de contrato en la que esté. En el caso de Crispi no es obligatorio ir porque él no es funcionario público, es honorario. Entiendo que no tiene la calidad de funcionario público, no tiene responsabilidad administrativa. Pero me parece que de todas maneras él tiene que asistir y dar cuenta en la Cámara de Diputados como le correspondería a cualquier otro funcionario y sobre todo con el nivel de conocimiento que él tiene y de participación que tiene en el gobierno y responsabilidad política que tiene que ver ahí. Otra cosa que quiero decir, aprovechar, porque no es primera vez que el Mercurio miente. Y sería la primera vez que el Mercurio participa de un hecho determinado. Recordemos que participó harto para el golpe de Estado. Y después el apoyo a Pinochet con las mentiras respecto a las detenciones de detenidos desaparecidos y las torturas, en fin, toda la historia que conocemos. No me sorprende que el Mercurio tenga una línea editorial donde publique cosas que no están completamente confirmadas.
Me parece que eso es efectivamente una falta de ética importante de parte de un periodismo que debería ser mucho más responsable y mucho más riguroso con las notas con las que publica, porque achacar o denunciar o informar sobre situaciones que todavía ni siquiera la Fiscalía ha sido capaz de confirmar, me parece que es complicado, porque se puede caer en un derrotero muy complejo después de credibilidad. Sí. Disculpa, pero si es falso esto del Mercurio, hay una ley de prensa. Sí. Y los agraviados perfectamente podrían irse judicialmente. De hecho, pueden contratar al abogado Daza, O al abogado Fuenzalía. o a los dos que le podemos hacer una oferta. Exacto. Hagamos un pack. Para dirigirse Señores contra del el medio Mercurio, que no los publicó contraten a algo ellos. falso. O sea, tampoco acá es que yo publico y no tengo ninguna responsabilidad. Entonces, ahora, yo vuelvo a repetir, yo no creo que estén publicando esa noticia y el editor político no rechequee la fuente de que efectivamente sea cierto. Yo por lo menos en mi experiencia, nunca vi publicar, por lo menos en el último tiempo estoy hablando, algo de esa magnitud que era totalmente falso. Y cuando sucedió, que me acuerdo que no fue este medio, fue otro medio, le costó el cargo al editor y tuvo que pedir disculpas públicas. Entonces, ahí Sí, yo yo relacionado público del Mercurio no soy ni pretendo serlo. Yo creo en el libre ejercicio del periodismo. Quien lee el Mercurio sabe más o menos la línea del Mercurio perfectamente. Y hoy día no hay que, creo yo, no hay que centrarse en el mensajero, sino que en el mensaje. Y los mensajes son bien claros respecto a algunas cosas. Al menos en la lista política, el señor Crispi no ha ido. Ahora, perdón, hay una duda que me queda respecto de por qué legalmente Crispi puede no ir. Daza, ayúdame ahí con eso. ¿Por qué no está obligado en la ley a ir Miguel Crispi si es asesor el jefe de asesores del segundo piso? Ya, la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y el reglamento de la Cámara establecen que dentro de las personas que están obligadas a asistir están los empleados públicos. Entonces, el señor Crispi no tendría la calidad de empleado público porque él está metido en el segundo piso de la moneda, que es como un mundo paralelo, donde, entre otras cosas, a estas personas le pagan con boletas de honorario, ¿no? Entonces, ellos no son empleados públicos porque no tienen, digamos, un contrato propiamente tal. Pero uno podría decir, ya sabe que cuando la Constitución hablaba de empleados públicos, quizás estaba hablando de personas que estaban ejerciendo, ¿no?, una labor pública remunerada por el Estado con un fin público. ¿Qué más que eso es alguien que está a cargo de los asesores de la moneda? Que el señor Crispi no vaya es impresentable porque además es políticamente impresentable. Miren lo que hace Crispi. Lo citan, no va. Después ni siquiera presenta una excusa porque lo que estamos hablando es lo que se dice, no es algo que él le haya informado formalmente a la Cámara. Pero en ese contexto llegan y lo citan por estos hechos que pueden revestir carácter de delito. Si estamos hablando, en eso no cabe duda y estoy de acuerdo con Gonzalo. Estos son hechos graves, que tienen que ser investigados. Y obviamente, una persona que ha sido señalado dentro de esta trama, el señor Crispi. ¿Qué es lo que hace el señor Crispi frente a esto? No va, no dice si va a ir o no, y para más remate, contrata a Luis Hermosilla como abogado. Entonces, uno dice, oiga, sospechosa la cuestión, tipo bombofica, porque en el fondo nadie, ¿no?, que no tenga nada que ocultar, uno podrá pensar, mente de alcantarilla, obviamente, uno podrá pensar, bueno, ¿por qué contrata a un penalista? Además, un penalista, este señor Hermosilla, Luis Hermosilla, que bien conocido, es un destacado abogado litigante que ha litigado en la defensa, en muchas ocasiones, de personas que también han sido imputadas por hechos no constitutivos de delito, algunos vinculados también al ejercicio de la función pública, una persona que tiene una destacada trayectoria, se no contrató a cualquiera. Y si uno no contrata a cualquiera, por algo será. Entonces, las señales que manda Crispi son del terror, o sea, la verdad es que no tiene ningún sentido y también salpican a la moneda porque él está muy cercano al presidente. Entonces, yo creo que todos los funcionarios y los ministros, y esto incluye a las personas del segundo piso, su objetivo tienen que ser, básicamente, proteger políticamente la figura del presidente. Y acá no son los fusibles que debiesen ser, ¿no? Y el señor Crispi, en el fondo, está haciendo todo lo contrario. Entonces no tiene absolutamente ningún sentido lo que está haciendo. Sí. Vamos a pasar al siguiente tema con el siguiente titular. Mire, esto es algo que apareció en los 10 segundos iniciales. RD y el Partido Comunista insinúan perdonazo. La disyuntiva de la moneda ante informe de ISAPRES que no convence al oficialismo. Y en la imagen, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, de quien nos preguntábamos ayer en qué estaba, dónde estaba. Está con nosotros en vivo e en directo el diputado Tomás Lagomarcino, diputado radical, que es miembro además de la Comisión de Salud de la Cámara. Buenas noches, diputado. Gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Diputado, la verdad es que
aquí anoche quedamos como condorito cuando conocimos este informe de la comisión, pasar de 1.400 millones de dólares a pagar a 451 millones de dólares. Por una comisión además compuesta, ayer leíamos el listado de las personas integrantes de la comisión, son todas partes involucradas, podríamos decir, o partes interesadas. Es bien llamativo. Usted es parte de la comisión. ¿Qué le parece lo que informó la comisión? No son 1.400, son 451 millones de dólares. O sea, yo soy parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí. Esta fue una comisión designada por los integrantes de la Comisión de Salud del Senado para desarrollar esta propuesta que a mí me dejó igual de impactado. De hecho, me desayuné con ella el día de ayer, martes, en que asistía justamente a la presentación para conocer los resultados de este informe y de la recomendación que se realizó. Y yo mismo he salido a primero que todo explicarla, porque evidentemente al ser una comisión técnica, lo que ahí se explica y se recomienda tiene muchos aspectos de mucho tecnicismo y que lo hacen poco digerible. Pero evidentemente después de haberlo analizado extensamente, yo por lo menos quedo con la convicción de que se está haciendo un perdonazo impresentable, escandaloso a la ISAPRE. Entonces, ¿usted considera que esto es un perdonazo inaceptable a la ISAPRE? Explíqueme un poco, ¿qué es esta comisión técnica? ¿Se puede calificar de técnica toda vez que hay exministros de salud, tenemos al presidente de la asociación de ISAPRE dentro de la comisión? La verdad que es una comisión técnica o una comisión más bien política. Yo, primero que todo, inaceptable, pero también escandaloso. Perdonazo, inaceptable y escandaloso. La comisión técnica, efectivamente, quienes están allí saben mucho de salud y en eso yo no podría en ningún caso quitarle el apellido de técnico a todos ellos. De hecho, yo por mi misma profesión me considero muy avesado en los temas de salud. No me pregunten ni de agricultura ni de otras áreas, pero en salud yo me manejo porque es lo que estudié en la universidad y lo que me he dedicado toda mi vida, al igual que todos ellos. Así que de que son técnicos, al igual que yo soy también. Me considero una persona técnica en el área de salud. Perfecto. Ahora, efectivamente aquí hay un problema que necesita una respuesta política e institucional. Claro. Y en ese ámbito uno hubiera esperado que la respuesta o la recomendación fuera más proporcionada, porque uno entiende que aquí hay que compatibilizar dos cosas. Una, que es que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, que podría, si es que no hay un acuerdo institucional, llevar a la insolvencia y quiebra de la ISAPRE, pero por otro lado también que estas paguen. Sí. Oiga, diputado, usted, presumamos o asumamos que aquí hay un trabajo bien hecho, serio, técnico, que 1.400 millones era una locura, que no la superintendencia se pegó en la cabeza, ¿cierto? Y dijo, no, 1.400 es demasiado. Y la comisión técnica que usted me plantea dice, vamos a rebajar estos 949 millones, lo vamos a fijar en 451 millones. ¿Cómo comprender esa rebaja? ¿Qué es lo que explica esa rebaja? Estamos hablando de millones de dólares a pagar. En 10 años, 45 millones de dólares por ISAPRE. ¿Cómo entenderlo? Es que yo diría que es inentendible, porque aquí hay que ser súper claro. Se ha buscado en la última hora, desde publicado el informe de la Comisión Técnica, desacreditar el trabajo que hizo la Superintendencia de Salud para calcular inicialmente la deuda y que llegó a la cifra de 1.400 millones de dólares. Y eso yo quiero descartar de forma súper clara y tajante que el cálculo inicial que se hizo y que fue el que se presentó a todos los parlamentarios, tanto del Senado como de la Cámara, de las comisiones de salud, yo no diría que tiene errores, sino que más bien está hecho en base a la interpretación literal del fallo de la Corte Suprema, y yo lo avalo. Y evidentemente, para llegar a este monto se plantea una serie de filtros que provocan que el resultado sea diferente. La ministra de Salud le ha llamado que parte de supuestos diferentes de este cálculo. Y ahí, si me permite un segundo para explicar muy brevemente esto. En el año 2019, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, a quien yo le reconozco y valoro el gesto que al momento él hizo, porque fue muy valiente cuando dijo, nosotros vamos a terminar con la discriminación, sobre todo hacia las mujeres que existen en la ISAPRE. Eso lo anunció en el 2019 el exministro Mañalich, cuestión que yo le aplaudo, a pesar de no ser del mismo sector político de él. Y eso se tradujo en la práctica que a partir del 1 de abril de 2020 se debió haber aplicado una tabla única de factores de riesgo.
por la aplicación de esa tabla única de factores de riesgo, a las mujeres les iba a bajar el monto de sus planes y a los hombres les iba a tender a subir el monto de sus planes. Porque se terminaba la discriminación en una tabla única. Sí. Las ISAPRES tienen más de 800, entre 800 y 900 tablas de factores de riesgo. El problema es que las ISAPRES no hicieron caso a esta indicación que se dio desde el Ministerio de Salud y desde la Superintendencia de Salud, cuestión que ya es impresentable, porque como una entidad regulada no hace caso a lo que el regulador en derecho de... Entonces, ¿qué hace la Corte Suprema? Dice, si es que a una persona le debió haber subido el plan y la ISAPRE no se lo subió por no aplicar la tabla única de factores de riesgo, eso ya la ISAPRE perdió. No se puede, en el fondo, estimar una deuda del afiliado con la ISAPRE. Pero si la ISAPRE le debió haber bajado el plan, preferentemente a mujeres por la aplicación de esta tabla, eso constituye deuda. Y la suma de aquello que se le debió haber bajado los planes a todas esas personas es lo que genera la deuda de 1.400 millones de dólares que calculó directa y literalmente la Superintendencia de Salud a principios de este año. Perfecto. Yo sigo sin entender, Mauricio, cómo se llegó a 451 millones. Diputado, sí, gracias por acompañarnos. A ver, lo primero, lo felicito porque usted subió un video a redes sociales donde la mi hermano explica la forma en que se llega, por parte de la lógica de esta comisión técnica, de los 1.400 millones de dólares, no se baja a los 451. Y yo lo he escuchado, este video, atentamente para tratar de entenderlo, pero tengo algunas dudas. A ver, usted señala que acá hubo dos decisiones claves por parte de la comisión técnica, que hicieron bajar estos montos en dos tramos. La primera forma de bajarlo, entiendo que era que solamente, según la comisión técnica, debía devolverse aquellos excesos en los cobros que superaban el 7% que cada una de las personas tenía tiene que aportar por concepto de salud. Eso era así, ¿no? ¿Sí? ¿Me lo podría explicar? Porque yo tengo la siguiente duda. Mucha gente me lo ha planteado, me ha dicho sí. Pero ¿cómo puede producirse un exceso, ¿no?, dentro del 7% si uno obligatoriamente tiene que entregar siempre el 7%? ¿Cómo puede haber un exceso dentro de ese 7%? No sé si me explico. Miren, en el primer gobierno de la expresidenta Bachelet se aprobó algo de lo cual yo no estoy de acuerdo, que son los excedentes. Y que provocan que cuando un plan de salud que comercializa la ISAPRES es menor al 7% de salud que debería cotizar la persona, eso genera un ítem que se llama excedentes. Es decir, por ejemplo, si el 7% de una persona es 100 pesos, pero el plan, ese ISAPRE, a esa persona por su bajo riesgo, por ser hombre, por ser joven, por no tener enfermedades, son 80 pesos, esa diferencia de 20 pesos que igual el afiliado tiene que pagarle a la ISAPRE genera lo que se denomina excedentes que después la persona puede ocupar para comprar medicamentos, pagar los copagos, etcétera, etcétera. Y que a partir del 1 de enero del año siguiente al año en que se generaron dichos excedentes, la persona puede retirarlos en efectivo. Entonces, el fallo de la Corte Suprema, de hecho, es claro en cómo se tienen que devolver los montos cobrados en exceso. El fallo de la Corte Suprema dice que tienen que ser a través del régimen de excedentes. ¿Y qué provoca eso? Provoca que a partir del 1 de enero del año siguiente en que se implemente el fallo, todas las personas podrían retirar esos montos en efectivo, si es que no los cobraron como excedentes durante el año en que se empiece a implementar el fallo. Ya, diputado, pero para decirlo de alguna forma, este primer mecanismo que usted señala no está en el fallo de la Corte Suprema. No está en el fallo. Ya es una interpretación antojadiza y arbitraria que hace la comisión ad hoc. Ya, pero usted señala, ahí se bajan 1.000 millones, usted dijo. Bien, y hay un tramo... En torno a 400 millones de dólares. Ya, se baja una parte importante, pero hay una segunda bajada que tiene que ver con lo que usted estaba señalando hace un minuto, para que usted me corrija, para poder entenderlo bien. La segunda bajada es que ellos lo que hacen es decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros vamos a tomar aquellos excesos que se le cobraron, en este caso usted señalaba a mujeres básicamente, y
también vamos a considerar lo que son los montos que a los hombres se les debió haber subido, pero que no se subieron. Y eso lo vamos a imputar, o sea, lo vamos a netear. Siendo que este último elemento, según lo que usted está señalando, esto es de que los montos sobre los cuales se debía aumentar los planes de los hombres y que no se aumentaron en la práctica, no debiesen ser considerados, este último elemento que está en el fallo de la Corte Suprema, ahora, digamos, se borra absolutamente, se crea este nuevo factor y se netea. ¿Eso es así? Efectivamente, hay dos mecanismos y este segundo que usted ha descrito, yo lo expliqué más detenidamente en ese video porque es más fácil hacerlo con lápiz y papel. ¿Ya? Sobre todo uno que es profesor universitario. Entonces, ese mecanismo se llama mutualización. Y más allá de los mecanismos, cada uno de los cuales se haya ocupado, el punto es que si hay un cálculo literal del fallo de la Corte Suprema, que son 1.400 millones de dólares, ocupar estos mecanismos para hacerlo reducir a 451 millones de dólares, para mí no es otra cosa que un perdonazo. Ahora bien, yo creo que aquí también hay que viabilizar la situación de las ISAPRES. Tampoco queremos empujarla a que entren en insolvencia, en quiebra. Y por tanto hay que responder básicamente tres preguntas. La primera pregunta es cuánto es la deuda. Segundo, quién paga. Y en tercer lugar, cómo se paga. En primer lugar, la deuda es la que ya se calculó y aquí no hay que maquillar ni hacer un perdonazo para no ocupar sinónimos ni eufemismos a la ISAPRES. En segundo lugar, quien tiene que pagar, en ningún caso tiene que ser el afiliado. Al afiliado le cobraban en exceso, porque va a tener que pagar ni en el momento ni proyectado en el futuro, que es el planteamiento que se hace. Ahora, podemos buscar una fórmula de tiempo, que en eso, por supuesto, uno no puede, sino estar abierto, y otras fórmulas para que esta deuda, este pasivo, no empuje a las ISAPRES a entrar en insolvencia, en quiebrar. Diputado, pero no podemos empezar a matizar la deuda. Ya, usted nos dice, usted nos confirma que a su juicio esto es un perdonazo escandaloso a la ISAPRES. Me queda una duda respecto a la ley corta que se va a tramitar. ¿Esta ley incluye el que las ISAPRES no puedan retirar utilidades durante los 10 años que deban pagar esta deuda? Efectivamente, bueno, hay otros aspectos que considera el informe de la Comisión Técnica, como el no retiro de utilidades durante el periodo en el cual se están devolviendo estos montos. Ahora, ahí también cabe señalar algo muy relevante. Durante todos los 10 años, las personas solamente pueden utilizar estos montos cobrados en excesos como excedentes. Y a diferencia de el régimen de excedentes que actualmente está en ejercicio, ¿sí?, solamente se pueden retirar en efectivo a partir de los 10 años y no año a año a partir del 1 de enero como se hace habitualmente. Perfecto. O sea, habría que esperar al año 10 para retirarlo en efectivo, el excedente. ¿Eso es lo que me está diciendo? Si es que no se ocupó en el intertanto, por supuesto. Si es que no se ocupó exactamente en el intertanto. Perfecto, diputado Lago Marcino, le agradezco el contacto con el programa. Muy clarificador, porque la verdad es que es bien enredado y bien complejo entender cómo se rebajan casi 1.000 millones de dólares de una deuda que había decretado la Superintendencia de Salud. Que esté bien. Buenas noches. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Abrazo. Ahí está el diputado Lago Marcino, planteando que esto es un perdonazo escandaloso. Coincide, Gonzalo, ayer Mario Desbordes también nos decía, esto es sospechosa, decía como el chiste Bombo Fica, sospechosa la cuestión. Alguien más habló de un lanzazo directamente en esta historia. ¿Cómo lo consideras tú? ¿Es un perdonazo? O sea, claramente hay una rebaja de lo que establece la justicia que hay que explicarlo. Aquí lo explicó el diputado y doctor, por lo que entiendo, ¿no? Lago Marcino. Hay que escuchar a Víctor Torres, que es el superintendente, que tiene otros cálculos. Hay que escuchar a las personas que hicieron este cálculo, a la ministra, no sé. Yo creo que este es un tema que finalmente tiene que pasar por una ley. Sí, con los tres elementos que señalaba el diputado. O sea, cuánto es, quién lo paga y cómo se paga, en cuántas cuotas. Y eso finalmente tiene que pasar por una ley, tiene que haber una voluntad política mayoritaria para aprobar esto. Por lo cual esto recién es yo diría que es una propuesta. Pero te genera buena espina que la superintendencia diga son 1.400 millones y luego venga una comisión técnica con una cantidad de expertos que ayer revisábamos los nombres y se baje a 451. Para mí la voz autorizada para determinar los montos de la justicia.
Finalmente es la Corte la que tiene que definir el monto y no se hable más, pues si finalmente la última instancia. Cuando uno demanda, esto se genera a través de instancias judiciales. Claro, pero aquí la Suprema no habla de un monto. La Suprema lo que dice es, aquí hay una deuda. Sí, claro. Pues yo creo que la Suprema debería haber definido el monto, porque finalmente la Suprema es la que define los prejuicios en un juicio, la justicia es la que define las costas a pagar. Lo lógico acá, creo yo, era que la Corte Suprema así como señalara que la verificación de la deuda y la obligación de pagar y que había un pago no debido, también determinara el monto de lo que tiene que pagarse. A ver, Cecilia. Sí, lo que pasa es que, ¿cuál es el rol de la superintendencia en todo esto? Es supervisar justamente esto. Entonces, yo creo que también aquí hay una cierta manipulación de las propias ISAPRE para sacarse por el lado algo que no cumplieron derechamente. O sea, ellos debieran haber cumplido con aplicar la tabla de factores en el tiempo que correspondía. Pero miraron para el techo, se hicieron los lesos y siguió avanzando esto y nos siguieron cobrando, como siempre, a las mujeres de más. Y ahora lo que quieren es no pagar lo que nos cobraron de más, es pagar menos. Entonces, por donde se les mire, aunque sea con buenos ojos, esto la verdad es que es un fraude para nosotros. Porque tú le estás pagando un servicio a la ISAPRE. No es que la ISAPRE ponga dadivosamente su patrimonio a disposición de nosotros. Claro. No, eso no es así. Uno le paga un servicio a la ISAPRE y la ISAPRE me cobró de más a mí. Entonces yo ahora quiero que me lo devuelva. Y sobre todo pensando que durante las últimas 2 décadas las ISAPRES han hecho retiros de utilidades multimillonarios. Mal no le ha ido. Mal no les ha ido. Mal Claro, no le efectivamente los últimos 2 años han sido de pérdida para el sistema, pero durante décadas el sistema ha sido altamente rentable. Pero entonces, por supuesto, si está hecho para esto. Claro. En Chile, cuando los derechos sociales no están garantizados, como en el caso de la salud, y se venden la salud, el que tiene acceso a comprar la compra. Bueno, eso es lo que se quiere constitucionalizar hoy día también. Este modelo de salud, y no reforzar la salud pública como debiese ser, para que esto sea un poquito más equilibrado y no solamente los que tienen más tengan buena salud. Mira, el exministro de Salud, el doctor Emilio Santelices, que además es parte de la comisión técnica, habló. Esto fue lo que dijo. Lo que nosotros estamos haciendo es, como le decía, es entender que tenemos que avanzar con una lógica de seguridad social bajo el concepto y principio de solidaridad, y en consecuencia de ese fundamento por los cuales llegamos a estos números, la ISAPRE van a tener que devolver $45 millones al año, van a tener que no van a tener utilidades a lo menos durante 10 años y van a tener que contenerse su gasto de administración y venta. Como asimismo nosotros estamos planteando que avancemos aceleradamente en una reforma y que hoy día todas las personas tengan planes con 7%. ¿Cómo le quiere usted llamar a eso? Es un concepto relativo. Claro, uno entiende la explicación del doctor Santelices, pero da la idea, da la sensación, a la luz de los antecedentes que están sobre la mesa, de que aquí existe una manera, un invento a la chilena de que las ISAPRES no caigan y de que algo paguen. Pero una vez más, Juan, parece ser una solución a la chilena. Un descaro. Un descaro. Un descaro. Eso yo creo que es lo que no sé qué más cómo calificarlo, porque además que el ministro Santelices venga a hablar de solidaridad y generosidad y toda la protección social con la plata de todos los abonados o afiliados a ISAPRE para proteger a la ISAPRE, no le veo el contexto social a eso. Y entonces la solidaridad se hace con la plata de los chilenos para proteger a grandes corporaciones, como ha ocurrido siempre, ¿no? En las distintas cuestiones donde los particulares han tenido problemas, finalmente pasó con el caso de los bancos en los años 80, ¿cierto? Y otro tipo de situaciones más. Me parece que es un descaro. Yo creo que yo comparto que esto está judicializado. La Corte Suprema debiera colocar el monto, debe decir cuánto es lo que debe pagar y ahí tendrán que resolverse. Aquí hay un monto que estableció la propia, ¿cómo se llama? La Superintendencia de Salud, y que, no sé, mágicamente empezaron esta comisión a trabajar todo, ya hay que tomárselo con humor, ¿no? Empezó a trabajar todo, empezó a buscar los guarismos, la fórmula,
inclusive un concepto de solidaridad. Claro, sí, lo decía que dice el ministro exministro ahí, Santelices. que es particular, ¿cierto? Solidaridad con la ISAPRE. Con la ISAPRE, por supuesto. Pues aquí, de verdad me parece que es un descaro, me parece que esta comisión es una vergüenza, porque buscaron llegar a un monto determinado para dar un salvataje a un área económica que debiera estar centrada en la protección social de verdad. Y además quiero decir otra cosa más. Cuando te metes la mano al bolsillo, y hemos criticado a todo el mundo porque está mal, ¿cierto? Pero aquí se busca comprender la situación de la ISAPRE. Apoyarla como si fuera un emprendimiento. Como si estuvieran vendiendo, haciendo pan en la casa amasado y vendiéndolo así en la feria o en la esquina como la gente en las poblaciones, como lo hace mucha gente trabajadora en la granja. El Estado no tiene mucha consideración con esas personas cuando hay que pagar impuestos. Y ahora nos piden a nosotros esta comisión que tengamos consideración con la ISAPRE. Me parece una vergüenza. Es que ¿sabes lo que pasa? Este emprendimiento, como tú dices, entre comillas, tiene 3 millones de afiliados. Y si este emprendimiento cae, el Estado no se puede hacer cargo de todas esas personas. No tiene cómo absorberlo. Entonces, yo creo que esto es lo que pasa cuando durante décadas se les precariza la salud pública. Sí, claro. O sea, Obvio. hoy día tienen tanto peso las ISAPRES, con además su integración vertical a través de las clínicas, de los prestadores, etcétera, etcétera, que no se puede dejar caer el sistema. Entonces, el Estado está atado de mano y empieza con estos con mucho respeto, cantinfleos políticos para salvar el sistema. Pues si no, en un país moderno, que tiene una salud pública robusta, o sea, tú le metiste la mano a la gente. En Estados Unidos probablemente estarían presos. Sí, claro. Pero acá empezamos con leyes cortas, comisiones técnicas y empezamos a hacer malabarismo con los números. Sí, quizás habría en Estados Unidos gente presa, pero también ahí es donde se acuñó la frase too big to fail, demasiado grande para caer, ¿no? Y pucha que eso ha operado en las crisis de Wall Street, ¿no? Y oye, y acá hay ejecutivos responsables de todo esto que se han ido con unos bonos gigantescos, multimillonarios. Mira, en todas partes se cuece nada. Ahora, dicho eso, en cualquier evento, acá hay un monto que son 1.400 millones de dólares, que fue lo que fijó la superintendencia. Y eso es lo que además estableció la Corte Suprema. Ellos no lo iban a calcular, sino la superintendencia lo iba a calcular. Sí. El tema es que como se va a mandar una ley, esa ley puede cambiar todo eso, ¿no? Y ahí entonces está el tema, porque mira, al final, si uno analiza más en detalle, a partir además de la excelente explicación del doctor, el diputado que además entrevistamos, el asunto es que este cálculo nuevo parte de los 1.400, pero le agrega nuevos elementos que permiten bajar, ¿no? Como este tema, digamos, que lo que está dentro del 7% no se devuelve y además que se va a compensar en lo que se debió haber subido los planes, pero que nunca se subió con lo que efectivamente cobraron en exceso. Ahora, lo único que hay que decir es que esta no se le está cobrando un impuesto. Claro. O sea, esos 1.400 millones salieron de una parte. ¿Y de dónde salieron los 1.400 millones? De su bolsillo. Así es. En la medida que usted esté o haya estado en un ISAPRE. O sea, son montos que ellos sacaron ilegalmente. De eso estamos hablando, ¿no? Entonces, yo espero que acá exista una solución que resguarde en cualquier caso la credibilidad de nuestras instituciones, porque eso también está en juego en este caso. Yo esta mañana me desperté y dije, vamos, le voy a ganar a la vida hoy día, vamos con todo, Además, luminosidad, si no alegría, responde, positivo. Y me encuentro con esto. Mire, vicepresidente de Republicanos estigmatiza el concepto flaite con una imagen de un hincha de Colo-Colo. Hago el disclosure, el club de mis amores. No. Martina Rau compartió una imagen en su perfil de Instagram donde promociona en su columna de opinión. Comillas, es el Perkin, el trabajador de esfuerzo, el que tiene que acostumbrarse a la cultura del más choro. La violencia es patrimonio exclusivo de los flaites, escribió. Claro, él escribió una columna en el diario La Tercera, llamada Chile Flaite. En La Tercera, ¿cierto? Hablaba de la ley de usurpaciones, hablaba de cómo, según su visión, el país está subyugado a un concepto flaite. Hablaba de los chorros, hablaba de la violencia, hablaba de muchas cosas. Y en La Tercera, la columna iba ilustrada con una imagen de la ministra Carolina Toá defendiendo, ¿cierto?, el veto presidencial. Pero él en su cuenta de Instagram, de Martina Rau, ¿cierto?, del ex convencional y vicepresidente republicano, ilustra la columna o la promoción de la columna no con la imagen de la ministra, sino con un hincha de Colo-Colo, con un aficionado a Colo-Colo, que es ni más ni menos que Luis Castillo, uno de los indultados por el presidente Boric. Y de inmediato quedó la escoba. Ahí está la imagen, Chile Flaite dice, lo publica en su cuenta de Instagram ¿Cuál es el flaite ahí, perdón? para que la gente vaya a ver. ¿Cuál es el flaite de la imagen?
¿Se supone? Según él, Ahora ese qué. es Luis Castillo, el hincha de Colo-Colo. Y ahí de inmediato aparece, bueno, gente de Colo-Colo, gente del Club Social, y los hinchas de Colo-Colo tremendamente ofendidos porque el hincha colocolino ha sido históricamente estigmatizado como un hincha rasca, ordinario, vulgar, marginal. Y yo, pucha, me siento particularmente tocado porque creo que así la camiseta sea azul, o con una franja, o naranja, o roja, da lo mismo. Apuntar a otro con estigmatización es algo que simplemente nos divide. Gonzalo Fuenzalía. ¿Estigmatiza el señor Arrau? Déjame pensar un poco. Denle una vuelta. Gonzalo Fuenzalía, hincha de Denle una Universidad vuelta. Católica. Cuéntenos. Como hombre jamás estigmatizado, le pregunto, ¿cree que esto es estigmatización? No sé, yo creo que esto es el típico... La típica falta de poca prudencia, poca diplomacia, Poca diplomacia. poco tacto. Poco tacto. ¿Ah? O sea, uno puede hablar de flight, ¿ah? Pero ¿por qué incluir, o sea, graficar eso en un equipo de fútbol? Que creo que es una equivocación que de alguna manera violenta y que obviamente genera... O sea, si lo que quería generar era que estuviéramos hablando de él ahora, Lo logró. lo logró. Lo logró. Pero creo Estrategia comunicacional puede ser. que no aporta mucho. O sea, si finalmente queremos hablar del tema de la usurpación y desde mi punto de vista, lo mal que lo ha hecho el gobierno con el veto, o lo mal que se hizo en esta tramitación de la ley también, desde mi punto de vista, no tenemos que caer, obviamente, que el descrédito sea a través de este tipo de cosas. Yo creo que justamente lo que creo que la mayoría acá estamos de acuerdo que la política siempre hay que subirla a nivel, pues no bajarla al flaiterío, sino que subirla, sacarla al flaiterío y justamente que sea una conversación que sea lo mejor para el país, con criterios técnicos, con criterios políticos, pero finalmente en un tono que prime siempre la mejor resolución. Mira, ha habido reacciones de todo tipo durante toda la jornada a través de las redes sociales. Una de ellas, la del presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Lo tenemos en el tiempo digital. Matías Camacho dice: Martín Arrau, vicepresidente de Republicanos, y su columna Chile Flight con foto de colocolino. Bajeza que muestra su clasismo, el que los colocolinos y colocolinas hemos cargado históricamente. Basta de discriminación utilizada permanentemente por su sector político para referirse a la clase popular. Yo encuentro que tiene razón Camacho, tiene razón Cecilia. Estigmatiza, discrimina. Claro, porque si su crítica era a los indultos, ¿cierto? Porque uno de los indultados, claro, que la columna se haga cargo directamente de ese caso particular, etcétera, etcétera, pero es como que lo usan en general y con la camiseta, con el manto sagrado, con la camiseta de Colo-Colo. El manto sagrado. El manto sagrado. Dios mío. Yo no hablo de camiseta. Voy a tener que revisar el... Yo no hablo de camiseta. Voy a omitir la última frase de Eduardo. Yo aquí lo hablo como un forofo. Pero mira, esto demuestra que efectivamente el clasismo es fuerte en esta sociedad. O sea, no sé si han leído a una española que se llama Adela Cortina, que habla de la porofobia. La porofobia es este desprecio a los pobres, ¿no? Y siempre se ha mirado así la pobreza. Se ha mirado como gente de segunda clase, gente que intelectualmente es deficiente, gente que no puede decidir por sí misma y gente que si trabajara no sería pobre, en definitiva. Entonces nos enfrentamos aquí a un clasismo súper fuerte. Un clasismo que nos enrostra en la cara a este señor, que da lo mismo que con qué camiseta esté, o si es un futbolista, o si es cualquier persona, una trabajadora, un trabajador, da lo mismo. Pero ese desprecio a la gente pobre es lo que uno tiende a pensar, que si esta gente está construyendo el nuevo texto constitucional, la verdad que no se merecían ese honor. Porque si va a ser ese el sesgo en que miran las cosas y que mira y que tiene la visión del país, chuta, quedamos todos afuera, excepto un grupo más privilegiado, digamos, el que ellos deben suponer que no es flight, ¿cierto? Claro. Ese grupo privilegiado, claro, que puede obtener, digamos, beneficio con ese texto constitucional. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno se refiere a eso.
La lucha de clase existe en este país, el machismo existe en este país, la porofobia existe en este país. Juan, ¿qué te pareció lo que hizo Martín Arrau? Yo soy un orgulloso flaite de la granja colocolino. Y no tengo problema con eso. Quiero decirle de que me parece que es un acto de clasismo, como bien señala Cecilia. Me parece que no es primera vez que desde la derecha salen este tipo de actitudes, que más allá de la situación de plantearse con un equipo de fútbol, ¿no? Más allá de eso, se estigmatiza a un segmento de la sociedad de los sectores populares. Y eso me parece que es terrible porque así nos miran también. Porque los sectores populares sería bueno que se dan cuenta también que así nos miran la misma gente que después les va a pedir el voto. Y lo terrible es que siga Republicano marcando la pauta de la política o de los temas y que la derecha siga escuchando su música y lo sigan orquestando. Pero lo que sí me parece que es complicado, que es peligroso, es que se sigan estigmatizando a los sectores populares, se siga colocando a los sectores pobres, como dices tú, Cecilia, y a la gente que tiene ciertas condiciones, se le siga colocando un aspecto más bien negativo y de segregación. En San Gregorio, en la Yungay, en la Millalemo, en la Granja, y así como en las distintas poblaciones, hay mucho joven profesional, trabajador, esforzado, familias que se han sacado de la cresta por sacar adelante a sus hijos, por darle lo mejor que han podido, y que se les trate de esta manera me parece que debiera ser rechazado o por lo menos fuertemente rechazado por todos los sectores políticos y sociales del país. Perfecto. Daza, me va a costar la pega, pero dale, 10 segundos. Es que el señor Arrau es vicepresidente de Republicano. Sí. Y sabe que esa foto representa a muchos votantes de Republicano, muchos votantes nuevos de Republicano. Entonces es una torpeza absoluta, más allá de lo que se ha dicho del clasismo, qué sé yo. Entonces, bueno, yo creo que además de dar cuenta de todo aquello repudiable que hemos hablado, es una enorme torpeza política. Sí. ¿Por qué no se plantea este señor Arrau? ¿Qué es lo que como sociedad hemos hecho mal? Que un grupo de jóvenes sienta más pertenencia y amor por estar en el tablón que por el país que todos habitamos. Eso es lo que debemos preguntarnos como sociedad. Vamos a un corte, regresamos de inmediato, no se vayan.